Mi primer invitado del día de hoy es Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Antonio, gracias por atendernos el día de hoy. Hay una serie de zonas grises que no quedaron claras. La primera pregunta que nos dejó el año, la negociación de Estados Unidos con Maduro, ¿cómo terminó? Si es que ya terminó. ¿Qué falta? Se quitaron las sanciones, permiten las petroleras, en fin, ¿dónde estamos parados con esa situación? Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación a tu programa y ante todo un feliz año 2024 con la esperanza de la libertad en Venezuela. Veamos cómo cierra el año. El año cierra precisamente con un compromiso que es el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados sería el marco de referencia para lo que va a ser el 2024, porque tenemos años electorales tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Y las dos coinciden, que son después del segundo semestre de este año. Está fijada la de Estados Unidos, por supuesto, en noviembre, y la de Venezuela falta por definir si va a ser en octubre, si va a ser en noviembre o va a ser en diciembre, como usualmente sucedía. Entonces, todo va a ser en clave electoral el 2024. Como recordamos, cuando hay un año electoral, todo se dirige a eso, a lograr que el evento electoral lo gane o el factor que reta al poder en este momento a Maduro y está representado por María Corina Machado, y el otro en mantenerse. El que se mantiene generalmente bota la casa por la ventana. Trata de hacer populismo, mostrando que puede lograr adquirir esos votos. Y va a tener dinero para hacerlo, porque de acuerdo como terminó el año, da la impresión que los Estados Unidos hasta ahí llegó, ¿no? Que no hay sanciones. Le suspende las sanciones, sin embargo, es una espada de Damocles para que se cumpla el Acuerdo de Barbados. Recordemos que esas sanciones tienen un lapso que se vence en abril. Fueron por 6 meses la suspensión. Entonces, va a venir el monitoreo y va a venir las negociaciones de que si se sigue suspendida o se reinstala. Entonces, aquí por eso que digo, va a ser un año electoral donde va a haber juego político por ambas partes. En el caso de Estados Unidos, lo que más le importa es la migración en términos electorales. Tiene un reto en controlar la migración y por lo tanto Venezuela se convierte en un factor importante porque el volumen de éxodo venezolano sigue siendo alto en la frontera sur. Recordemos que en el mes de noviembre sobrepasó a la migración mexicana. ¿Okay? Entonces, necesita crear una esperanza en Venezuela para que la gente en el 2024 se pueda quedar en Venezuela y darle la oportunidad a que va a haber un proceso electoral y por lo tanto espero un año para ver si sigo cruzando el tapón de Daniel. Y de hecho en los últimos días hubo unos que otros viajes trayendo venezolanos desde la frontera para el territorio nacional. Totalmente. Se montaron los vuelos de extradición de venezolanos que no entran legalmente a los Estados Unidos. Entonces, ese es el juego político por parte de Biden. Sin embargo, si Maduro, pongamos, traiciona el Acuerdo de Barbados, aquí pasa a tener un rol primordial el Acuerdo de Barbados. Aquí la importancia del Acuerdo de Barbados que hace el marco electoral, dice la apertura del REP, ¿verdad? La participación de los candidatos a los medios tienen derecho a participar y hacer la observación internacional, ¿verdad? Entonces vemos cómo en este momento, en 2024, el Acuerdo de Barbados sería una piedra angular de este año para la oposición y para el régimen y para los Estados Unidos, porque si Maduro traiciona el acuerdo y la primera prueba que tiene es permitirle a María Corina Machado participar en la elección, ¿verdad? Que esa es una resolución que debe tomar el Tribunal Supremo de Justicia próximamente, apenas regresen de las vacaciones judiciales. Entonces, si traiciona, Biden va a tener mucha presión por parte de los republicanos
que estamos en año electoral, de reinstalar las sanciones, que no le conviene a Maduro un año electoral. Entonces, por eso digo, hay un juego de trade-off, se llama, de qué te entrego y qué me das. O sea que tú das como un hecho que María Corina Machado se puede y se va a presentar como candidata presidencial. Totalmente, no tengo la menor duda, Leopoldo, que María Corina va a participar en las elecciones de este año. Y además, si observamos su mensaje de ayer, creo que fue, ella ya empieza a hablar un lenguaje electoral, el construir 600.000 defensores del voto. Entonces, ya vemos que ella apunta a una agenda netamente electoral, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta que el Consejo Supremo Electoral lo controla Maduro, la Fiscalía lo controla Maduro, es decir, todos los poderes de orden legal, ¿qué posibilidades de éxito tiene de tener una campaña limpia, electoralmente hablando, para Venezuela este año? Desde el punto de vista de que sea una campaña electoral con todas las de la ley en términos de participación, de poder tener acceso a los medios de comunicación, va a estar limitada, por supuesto, pues sabemos que así juega el régimen. Sin embargo, ante esas condiciones, la batalla se va a dar, y se va a dar en términos de la defensa del voto, en términos de la observación internacional, en términos de que Maduro no puede inclinar tanto la cancha, porque precisamente es el acuerdo entre Miraflores y Casablanca el que lo va a tener también ahí limitado, porque puede ser utilizado, como digo, como elemento electoral contra los demócratas en los Estados Unidos. Entonces, aquí hay un juego y creo que sí, va a haber ventaja por parte del Consejo Nacional Electoral, pero no puede ser abusiva, porque en un momento determinado podamos el caso que se rompa y diga Maduro traiciono. De hecho, la declaración de Maduro a Ramonede, que dice posiblemente no sea el candidato, hay que escucharla, porque si él no logra levantar la popularidad en los primeros 3, 4, 5, 6 meses, teniendo dinero, buscando, dando dinero a la calle y buscando control social con la gente, si él no logra montarse en estos primeros 3, 4, 5 meses, un 20% por lo menos, para poder ver si tiene alguna opción, definitivamente dentro del PSUV va a empezarse a plantear la sustitución de Maduro, porque Maduro es una marca que no levanta conexión con la emocionalidad del pueblo. Antonio, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que al regreso ya tenemos con seguridad la candidata de la oposición venezolana. No hay duda. Las interrogantes están en torno a la candidatura de Maduro. Por eso es que él se hace dar este mensaje y esta entrevista final y tratar de demostrar seguridad. Quisiera que nos desarrollaras al regreso la posibilidad de unas elecciones en Venezuela sin Maduro. Breve pausa, Antonio de la Cruz. Estamos conversando con Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Y el tema es ante la posibilidad que la candidatura de Maduro no despegue, sino que siga cuesta abajo en su rodada, ¿existe la posibilidad de sustituir a Maduro? ¿Quién sería el sustituto? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se llevaría a la realidad y a quién ves tú posible sustituto de Maduro o sustitutas de Maduro? Definitivamente Maduro le va a costar no ser el candidato, pero la realidad se va a imponer si no logra levantar la conexión con el pueblo, porque sería un candidato muy fácil de derrotar. La última encuesta que obtuve información que corrió en un grupo en Estados Unidos, María Corina le sacaba 60 puntos a Maduro en esa encuesta. Dice que tenía más ventaja que la que tuvo en la primaria. O sea, esa brecha para ir a una elección, por mucha trampa que pueda hacer el CNE, no la puedes esconder. Es muy difícil vencer eso. Entonces,
¿Cuál es el escenario que le puede permitir? Y que creo que Maduro empieza a evaluar por esas declaraciones de conseguir un sustituto. Eso ha generado disgustos internos, por ejemplo, en los hermanos Cabello, porque se sienten desprotegidos. Si María Corina llega O sea al que el poder, chistecito que dijo Maduro ante la entrevista con el profesor francés, con Ramonet, sí, Ramonet. de Diosdado fue, o sea, jugando billar por banda, algo así. Totalmente, totalmente, porque Maduro en la negociación puede alcanzar algunas condiciones que se puede salvar. ¿Okay? Él podría conseguir algunas condiciones para poderse salvar dentro de la transición que viene en Venezuela. Los Cabellos les costaría un poco más, porque no están en la mesa de negociación ni siquiera. Pero Cabello digo, sería peor que Maduro como candidato. Cabello no domina ni siquiera el partido. No lo estoy viendo al candidato. Los candidatos que yo estoy viendo ahí claramente son la hermana de Jorge Rodríguez, ¿verdad? Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, porque definitivamente los Rodríguez tienen un proyecto de poder, de alcanzar el poder, y ella sería el baluarte, y sobre todo si va contra otra mujer, que es María Corina Machado. El otro que yo veo que está bien posicionado en grupos económicos en el estado Carabobo es la Cava, ¿verdad? Yo veo a la Cava como un candidato en que en los sectores económicos en Venezuela no es mal visto. Y eso podría, recordemos que en las elecciones nacionales... Es decir, que los sustitutos de la candidatura presidencial de Maduro son, primero, Delcy Rodríguez, y segundo, el gobernador de Carabobo. El gobernador de Carabobo tendría mucho chance, a pesar de que no es alguien dentro del PSUV con toda la de la ley, porque lo ve muy cerca de los capitales, ¿no? Pero él tiene arrastre en términos de Carabobo y... Pero, ¿cuál es el candidato de los cubanos, Antonio? Por cierto, hoy día de la revolución. Sería Delcy Rodríguez en ese Delcy caso. Rodríguez. Sí, esa sería la candidata de los cubanos. Sobre todo si vemos que va a haber una elección de mujeres, ¿no? Podríamos ver que podrían pensar que siendo una mujer también podría enfrentar a otra mujer. Entonces podríamos estar viendo la primera presidenta de Venezuela, entre algunas de ellas. Porque el aparato del PSUV, aunque Jorge Rodríguez no es querido, Delcy sí tiene arraigo dentro de ellos, porque ella ha estado trabajando internamente, y acordémonos de que ella también con el hermano ha venido trabajando con los grupos económicos también, haciendo los capitales asociados. ¿Y Cilia qué diría? Cilia está en una posición porque el factor decisivo ahí es Cilia, no es Maduro. Cilia está mucho más cerca de Delcy, se vería protegida, se vería que podría sustituir a Maduro. O sea, Cilia, si fuese Delcy, Cilia la vería con buenos ojos. O sea que, en otra palabra, dos mujeres y un destino. Dos mujeres y un destino podríamos estar viendo en las elecciones del 2024 si Maduro no logra levantar la popularidad en ese sentido. Si él no logra, yo creo que vamos a ir a ¿Cuándo sería el límite de que no pudo levantar la popularidad? Yo lo estoy viendo, si él empieza a recibir los recursos por parte de las exportaciones petroleras en el primer trimestre, que empiece a mover y hacer el control social, a entregar las cajas CLAPS, a hacer un aumento salarial para el 1 de mayo, ¿verdad? Un buen aumento de unos 30, 40, 50 dólares, ¿verdad? De 4 que hoy tiene. Y se hacen encuestas a partir de junio, julio, y él no logra pasar esa barrera que habíamos hablado, de 15, 20 puntos. Yo creo que a partir de ahí Maduro puede ser sustituido. ¿Y la posibilidad de que las elecciones sean limpias? Las elecciones no van a ser limpias, definitivamente va a tener dificultades, van a tener... ¿En qué sentido? Cuando digo limpia no es que va a haber una trampa, porque está comprobado que una vez que se emite el voto es difícil hacer la trampa. La trampa está antes de emitir el voto, cuando pasas por el punto rojo, te intimidan, te llevan de la mano, hacen todo lo que es el abuso por parte de los medios de comunicación, todo lo que vimos en las elecciones regionales, ¿verdad? Del 2000, si mal no recuerdo, 2020. Entonces, ¿qué ocurre?
que en ese sentido la defensa es la defensa del voto. Por eso el mensaje de María Corina es clave. 600.000 está planteando defensores de los votos en todos los niveles. Bueno, Entonces, y me imagino que también la observación internacional, ¿no? esa es la otra Que contraparte. acompañen el proceso antes, durante y después, ¿no? Defensa del voto y la observación internacional, que definitivamente va a volver, a pesar de todo aquello que pasó con Jorge Rodríguez, la Unión Europea, va a volver con la observación, que ya tiene experiencia y que ya emitió un informe y que sabe dónde son los puntos claves para buscar dónde puede haber ese abuso por parte del régimen en cuanto a eso. Recordemos que estamos ante un régimen, no estamos ante una democracia, donde no hay Estado de Derecho, y por lo tanto por eso... Y donde hay muchos que forman parte del régimen que están buscados por la justicia nacional e internacional. Entonces, esto no es una elección en donde mucha gente se juega prácticamente su vida, en el sentido de que muchos pueden ir presos, son buscados en diferentes países. Es un tema delicado como tal. Totalmente. El otro factor que a Maduro, puede llevarlo a tener que buscar esa salida democrática, ¿verdad?, en términos de la solución política en el país, para mí es Lula da Silva. Lula, si Maduro le da una patada a la mesa y traiciona y se convierte en una especie de Nicaragua, para Lula es muy difícil, porque Lula no podría... Hoy en día es posible eso, diera la impresión de que hoy en día no es posible eso. Es muy poco probable, Eso. y es muy poco probable, y Lula va a estar actuando como facilitador en términos de que se dé esa elección, porque a él le sirve, porque él está enviando las empresas brasileñas nuevamente a Venezuela a hacer inversión para poder capitalizar, ¿no?, como trabaja Lula, pues con su empresa brasileña. Y si Maduro... Entonces, en una palabra, esto es prematuro decir que es Maduro frente a María Corina Machado. Y es prematuro. O sea, y hay una gran probabilidad que sea María Corina Machado versus Delcy Rodríguez. ¿Es correcto? Correcto. La Y probabilidad en palabras más, palabras menos, las elecciones serían relativamente limpias. Habría una elección relativamente limpia por las observaciones, por la defensa del voto y por los factores internacionales que están viendo esa elección con mucha importancia. Gracias, Antonio de la Cruz. Breve Bueno, pausa y gracias. seguimos con ustedes.